Justo hace un rato que había puesto esa publicación, ¿no? Donde hablaba sobre los líderes eh, y la inmadurez emocional que los hace ser tan extremistas y tan monotemáticos. Y el otro día, ¿no? Que decía que la dificultad que tenía la masa para transformarse en masa crítica venía un poco también por esa traba en el desarrollo cognitivo de la masa, ¿no? Que no le permite avanzar en su maduración natural al punto de que se queda en un estado tan infantil, ¿no? Y entonces, en ese momento decía, obviamente, nuestros líderes son inmaduros emocionalmente, nuestras masas también son inmaduras emocionalmente, y entonces es como que hacen una especie de resonancia, ¿me entendés? Y se sienten atraídos mutuamente en esa similitud, ¿me entendés? Infantil, en la que las explicaciones y los argumentos y el pensamiento crítico y complejo no puede existir, ¿me entendés? Tienen que ser el que grita del lado del líder, ¿me entendés? Monotemático, monosilábico, ¿me entendés? Y gritar y tener esa efervescencia eufórica, ¿me entendés? Infantil, al igual que las masas, y entonces se produce una simbiosis ahí que hace que las cosas no se modifiquen. Pero bueno, que pase algo, alguna de las dos partes tiene que dar el primer paso, ¿no? Entonces, o las masas infantiles tienen que transformarse en masa crítica, o el líder tiene que dejar de ser este changuito malcriado, monosilábico, euforia adolescente, ¿me entendés? Gritón, y que ir un poco más allá y decir, che, pensá un poco, digamos, lo que estás diciendo, digamos, antes de vomitarlo de esa forma. De esa forma tan verborragia, ¿me entiendes? Y caprichosa. Porque bueno, el infantilismo, uno cuando es bebé o niño, es como que quiere todo ya, visto así, quiere satisfacer la estupidez que les gusta por la cabeza, digamos, instantáneamente. Cuando uno madura entiende que no, eso no es así. Pero bueno, el problema de nuestras masas infantiles y de nuestros líderes infantiles es que tienen la efervescencia, ¿me entendés? No sé si eso tendrá que ver con el apego a la supuesta juventud y a la niñez. No tengo idea, ¿me entendés? ¿Por qué continuamos, digamos, a tener feedback, ¿me entendés? De infantilidad entre las masas y los líderes, y las consecuencias, digamos, siguen siendo catastróficas. Pero bueno, alguien tiene que tomar el primer paso, digamos, ya sea las masas o los líderes, para que se corte la rueda, no sé. Bueno, las masas no quieren soltar, ¿me entendés? Este repudio que tienen hacia los líderes infantiles, porque si no, entonces así tienen que comenzar a tomarse las cosas con responsabilidad, ¿me entendés? Y a comenzar a pensar por su cuenta, eso es lo que significa masa crítica, ¿no? Entonces, a la masa le sirve, como fenómeno inmaduro, le sirve que exista este tipo al que se le puede echar la culpa, cosa de no tener que hacerse cargo, digamos, de cómo está repitiendo, digamos, la misma masa eso en su vida cotidiana. Y por supuesto al líder también le sirve, digamos, que la masa sea crítica. Y entonces también el líder puede echarle la culpa, ¿me entendés? Y aborrecer a la masa porque son ignorantes y entonces no entienden nada y entonces yo los tengo que manejar, ¿me entendés? Yo tengo que ser acá el personaje que representa el poder y a la fuerza, ¿me entendés? Y ellos son ignorantes y no saben lo que hacen y entonces me necesitan, ¿me entendés? Entonces hay una necesidad mutua, ¿me entendés? Y de vuelta ahí, que está constantemente retroalimentándose, ¿me entendés? Entonces ninguno de las dos partes da el primer paso, ¿me entendés? Entonces cuando de repente hay un líder que quiere dar el primer paso, el poder real, que es tremendamente infantil e ignorante, a nomás quiere cortarle la cabeza, ¿me entendés? Porque está jodiendo el establishment. Y rara la tontera esta de no tener que decir los nombres, ¿visto? Porque bueno, como para no señalarlos con el dedo, esto, porque bueno, con la forma en la que está avanzando la eficacia de la vigilancia, ¿me entendés? Ahora el algoritmo, digamos, cuando vos decís los nombres, los innombras los Voldemort,
Eh, no sé, por ahí se puede decir Voldemort, está buena eso, digamos. Eh, como está avanzando tanto eso, es como que el algoritmo te agarra, ¿me entiendes? Y entonces te comienzan a perseguir, digamos, es tanto más fácil identificarte y señalarte, qué sé yo, ¿no? Y pensaba que es raro que, ¿me entendés? Que se transforme en político un argumento simplemente por decir el nombre de alguno, ¿no? Eh, y si no, queda así medio difuso, ponele, por más que estés hablando, ¿me entendés? De una estructura y una problemática y una enfermedad tremendamente profunda y estructural que hace a cómo se desarrollan las sociedades, siempre y cuando no diga el nombre, no es político, ¿ves? Entonces es como que los nombres representan a la política o algo así, ¿me entendés? Pero bueno, siempre se puede hablar obviamente de las problemáticas estructurales. Bueno, y el hecho de que ni la masa ni los líderes vayan a tomar el primer paso, yo entiendo que el motivo por el cual eso es así y va a continuar a ser así es porque el que toma el primer paso siempre tiene que acarrearlo al otro y hay una situación, un fenómeno fundamental de injusticia ahí en el que da el primer paso no ha recibido la contención que necesita, digamos, y ha tenido que madurar por su cuenta, solo a duras penas, a pesar del otro lado, ¿me entendés? Entonces uno se ha hecho solo el coso, no ha recibido la contención que ha necesitado y a pesar de eso tiene que madurar solo por su cuenta, a pesar del otro y encima carrearlo al otro, ¿me entiendes? Entonces en el caso del líder o en el caso de la masa es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces para que la masa tome el primer paso tiene que automadurar por su cuenta a pesar del líder y después acarrearlo al líder a que él mejore su vida y así y viceversa, ¿no? Entonces, podemos aceptar que a pesar de que sea injusto, una de las partes tiene que tomar el primer paso. Y bueno, no creo porque es más conveniente y está más asentado en la costumbre. Porque la costumbre también es un tema, ¿me entendés? Para hablar 20.000 años, ¿no? Pero el hecho de que, no, si yo no recibo la contención que necesito, ¿por qué aquel sí la va a recibir y yo encima se la voy a tener que dar a pesar de que sea injusto para mí? Y pues, si lo extrapolamos eso a una situación, digamos, del vínculo padre-hijo, en general los padres somos inmaduros emocionales y después exigimos a nuestros hijos, ¿me entendés? Que ellos nos den lo que nuestros propios padres nos han dado y no nos han dado y entonces así sucesivamente. Entonces como hijo, eventualmente uno queda en una relación de culpa, ¿me entendés? Que es un poco medio ida y vuelta, exigiéndole a los padres todo lo que no le han dado, ¿me entendés? Y al mismo tiempo, ese enojo que tenemos en contra de nuestros padres por eso que no nos han dado, que después lo disfrazamos de montones de otra forma, hace que yo también esté medio dependiente de ese vínculo y de que sienta culpa de no habérselo dado, de no haberle dado a ellos lo que sus propios padres no le han dado y entonces así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando uno acepta que los padres han hecho lo mejor que han podido y los puede perdonar en teoría, y uno hacer solo el trabajo de maduración y no considerar que ellos me entendían faltado y que yo he tenido que madurar a pesar de ellos, y entonces lo podés perdonar y entonces podés tener una relación, digamos, más allá de que ellos vayan a madurar o no, vos podés madurar, ¿me entendés? Aunque lo hayas hecho por tu cuenta y aunque haya sido injusto. Pero bueno, en general no hacemos eso porque no queremos eh, trascender esa injusticia. Queremos que el padre, ¿me entendés? Cumpla con su deber de habernos contenido y habernos acompañado a madurar y habernos acompañado en nuestra maduración personal y singular, ¿me entendés? Y habernos contenido en este desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, no queremos atravesar esa injusticia y entonces por eso después se mueren nuestros padres, ¿me entendés? Y seguimos enroscados con montones de cosas sin resolver, porque bueno,
Y es que él tendría que haber hecho así o así, digamos, más o menos oculto de mí mismo en mi cabeza, digamos, o en mi inconsciente o en mi subconsciente. Eh, y entonces así llevamos un vínculo ficticio en la cabeza lleno de culpa, ¿me entendés? Y de exigencia y de expectativas imposibles de cumplir, digamos, ya sea que esté con vida o no. Es una cosa así, tremendamente, un condicionamiento tremendamente mental. Va a ser la masa, digamos, ese trabajo de contener al líder, ¿me entendés? Y entenderlo. O el líder va a hacer eso con la masa, acarrear a la masa, digamos, a que pueda terminar de desarrollarse y desarrolle el pensamiento crítico y su criterio. Cortar el círculo vicioso del desamparo generacional eterno es siempre injusto, porque el que lo hace recibió el desamparo desde arriba, ¿me entendés? Y a pesar de eso lo tiene que hacer, ¿viste? Así, y encima arrastrar al otro. Eh, Como el otro día había puesto una frase que le sacó de House que me encantó, ¿me entendés? Que decía, si querías justicia, has nacido en la especie equivocada. Entonces, en esa injusticia que hay del que se la come, digamos, el que tiene que cortar el círculo, ya sea la masa o el líder, eh, se le complica, ¿me entendés? Y entonces tiene que realmente entrar en un estado de trascendencia política, ¿me entendés? Tiene que trascender la dualidad, tiene que trascender la polaridad, ¿me entendés? Y entender que es lo que representa, ¿me entendés? El hecho de Jesús diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen mientras lo están alzando a latigazo y a chuzazo, ¿no? Por supuesto es un cuento así medio mítico, ¿no? Pero no deja de ser significativo y representativo en el sentido de que la única manera de que se corte el círculo es que el que lo corta trascienda la injusticia que ha recibido, digamos, y haga otra cosa a pesar de. Y bueno, si son un infante como la masa o los líderes, está difícil la trascendencia. Justo hace un rato que había puesto la publicación, esa publicación, ¿no? Donde hablaba sobre los líderes eh, y la inmadurez emocional que los hace ser tan extremistas y tan monotemáticos. Y el otro día, ¿no? Que decía que la dificultad que tenía la masa para transformarse en masa crítica venía un poco también por esa traba en el desarrollo cognitivo de la masa, ¿no? Que no le permite avanzar en su maduración natural al punto de que se queda en un estado tan infantil, ¿no? Y entonces, en ese momento decía, obviamente, nuestros líderes son inmaduros emocionalmente, nuestras masas también son inmaduras emocionalmente, y entonces es como que hacen una especie de resonancia, ¿me entendés? Y se sienten atraídos mutuamente en esa similitud, ¿me entendés? Infantil, en la que las explicaciones y los argumentos y el pensamiento crítico y complejo no puede existir, ¿me entendés? Tienen que ser el que grita del lado del líder, ¿me entendés? Monotemático, monosilábico, ¿me entendés? Y gritar y tener esa efervescencia eufórica, ¿me entendés? Infantil, al igual que las masas, y entonces se produce una simbiosis ahí que hace que las cosas no se modifiquen. Pero bueno, para que pase algo, alguna de las dos partes tiene que dar el primer paso, ¿no? Entonces, o las masas infantiles tienen que transformarse en masa crítica, o el líder tiene que dejar de ser este changuito malcriado, monosilábico, euforia adolescente, ¿me entendés? Gritón, y que ir un poco más allá y decir, che, pensá un poco, digamos, lo que estás diciendo, digamos, antes de vomitarlo de esa forma. De esa forma tan verborragia, ¿me entiendes? Y caprichosa. Porque bueno, el infantilismo, uno cuando es bebé o niño, es como que quiere todo ya, ¿visto? Así, quiere satisfacer la estupidez que les gusta por la cabeza, digamos, instantáneamente. Y cuando uno madura, entiende que no, eso no es así. Eh, pero bueno, el problema de nuestras masas infantiles y de nuestros líderes infantiles es que tienen la efervescencia, ¿me entendés? No sé si eso tendrá que ver con
el apego a la supuesta juventud y a la niñez. No tengo idea, ¿me entiendes? ¿Por qué continuamos, digamos, a tener feedback, ¿me entiendes? De infantilidad entre las masas y los líderes, y las consecuencias, digamos, siguen siendo catastróficas. Pero bueno, alguien tiene que tomar el primer paso, digamos, ya sea las masas o los líderes, para que se corte la rueda, no sé. Bueno, las masas no quieren soltar, ¿me entendés? Este repudio que tienen hacia los líderes infantiles, porque si no, entonces así tienen que comenzar a tomarse las cosas con responsabilidad, ¿me entendés? Y a comenzar a pensar por su cuenta, eso es lo que significa masa crítica, ¿no? Entonces, a la masa le sirve, como fenómeno inmaduro, le sirve que exista este tipo al que se le puede echar la culpa, cosa de no tener que hacerse cargo, digamos, de cómo está repitiendo, digamos, la misma masa eso en su vida cotidiana. Y por supuesto al líder también le sirve, digamos, que la masa sea acrítica. Y entonces también el líder puede echarle la culpa, ¿me entendés? Y aborrecer a la masa porque son ignorantes y entonces no entienden nada y entonces yo los tengo que manejar, ¿me entendés? Yo tengo que ser acá el personaje que representa el poder y a la fuerza, ¿me entendés? Y ellos son ignorantes y no saben lo que hacen y entonces me necesitan, ¿me entendés? Entonces hay una necesidad mutua, ¿me entendés? Y de vuelta ahí, que está constantemente retroalimentándose, ¿me entendés? Entonces ninguno de las dos partes da el primer paso, ¿me entendés? Entonces cuando de repente hay un líder que quiere dar el primer paso, el poder real, que es tremendamente infantil e ignorante, a nomás quiere cortarle la cabeza, ¿me entendés? Porque está jodiendo el establishment. Y rara la tontera esta de no tener que decir los nombres, ¿visto? Porque bueno, como para no señalarlos con el dedo, esto. Porque bueno, con la forma en la que está avanzando la eficacia de la vigilancia, ¿me entendés? Ahora, el algoritmo, digamos, cuando vos decís los nombres, los innombras los Voldemort, eh, no sé, por ahí se puede decir Voldemort, está bueno eso, digamos. Eh, como está avanzando tanto eso, es como que el algoritmo te agarra, ¿me entendés? Y entonces te comienzan a perseguir, digamos, es tanto más fácil identificarte, señalarte, qué sé yo, ¿no? Y pensaba que es raro que, ¿me entendés? Que se transforme en político un argumento simplemente por decir el nombre de alguno, ¿no? Eh, y si no, queda así medio difuso, ponele, por más que estés hablando, ¿me entendés? De una estructura y una problemática y una enfermedad tremendamente profunda y estructural que hace a cómo se desarrollan las sociedades, siempre y cuando no diga el nombre, no es político, ¿ves? Entonces es como que los nombres representan a la política o algo así, ¿me entendés? Pero bueno, siempre se puede hablar obviamente de las problemáticas estructurales. Bueno, y el hecho de que ni la masa ni los líderes vayan a tomar el primer paso, yo entiendo que el motivo por el cual eso es así y va a continuar a ser así es porque el que toma el primer paso siempre tiene que acarrearlo al otro y hay una situación, un fenómeno fundamental de injusticia ahí en el que da el primer paso no ha recibido la contención que necesita, digamos, y ha tenido que madurar por su cuenta solo a duras penas, a pesar del otro lado, ¿me entendés? Entonces uno se ha hecho solo el coso, no ha recibido la contención que ha necesitado y a pesar de eso tiene que madurar solo por su cuenta, a pesar del otro y encima carrearlo al otro, ¿me entiendes? Entonces en el caso del líder o en el caso de la masa es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces para que la masa tome el primer paso tiene que automadurar por su cuenta a pesar del líder y después acarrearlo al líder a que él mejore su vida y así y viceversa, ¿no? Entonces, podemos aceptar que a pesar de que sea injusto, una de las partes tiene que tomar el primer paso. Y bueno, no creo porque es más conveniente y está más asentado en la costumbre. Porque la costumbre también es un tema, ¿me entendés? Para hablar 20.000 años, ¿no? Pero
el hecho de que, no, si yo no recibo la contención que necesito, ¿por qué aquel sí la va a recibir y yo encima se la voy a tener que dar a pesar de que sea injusto para mí? Y pues, si lo extrapolamos eso a una situación, digamos, del vínculo padre-hijo, en general los padres somos inmaduros emocionales y después exigimos a nuestros hijos, ¿me entendés? Que ellos nos den lo que nuestros propios padres nos han dado y no nos han dado y entonces así sucesivamente. Entonces como hijo, eventualmente uno queda en una relación de culpa, ¿me entendés? Que es un poco medio ida y vuelta, exigiéndole a los padres todo lo que no le han dado, ¿me entendés? Y al mismo tiempo ese enojo que tenemos en contra de nuestros padres por eso que no nos han dado, que después lo disfrazamos de montones de otra forma, hace que yo también esté medio dependiente de ese vínculo y de que sienta culpa de no habérselo dado, de no haberle dado a ellos lo que sus propios padres no le han dado y entonces así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando uno acepta que los padres han hecho lo mejor que han podido y los puede perdonar en teoría, y uno hacer solo el trabajo de maduración y no considerar que ellos me entendían faltado y que yo he tenido que madurar a pesar de ellos, y entonces lo podés perdonar y entonces podés tener una relación, digamos, más allá de que ellos vayan a madurar o no, vos podés madurar, ¿me entendés? Aunque lo hayas hecho por tu cuenta y aunque haya sido injusto. Pero bueno, en general no hacemos eso porque no queremos eh, trascender esa injusticia, queremos que el padre, ¿me entendés?, cumpla con su deber de habernos contenido y habernos acompañado a madurar y habernos acompañado en nuestra maduración personal y singular, ¿me entendés? Y habernos contenido en este desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, no queremos atravesar esa injusticia y entonces por eso después se mueren nuestros padres, ¿me entendéis? Seguimos enroscados con montones de cosas sin resolver, porque bueno, y es que él tendría que haber hecho así o así, digamos, más o menos oculto de mí mismo, en mi cabeza, digamos, o en mi inconsciente o en mi subconsciente. Eh, y entonces así llevamos un vínculo ficticio en la cabeza lleno de culpa, ¿me entendéis? Y de exigencia y de expectativas imposibles de cumplir, digamos, ya sea que esté con vida o no. Es una cosa así tremendamente, un condicionamiento tremendamente mental. Va a ser la masa, digamos, ese trabajo de contener al líder, ¿me entendés? Y entenderlo. O el líder va a hacer eso con la masa, acarrear a la masa, digamos, a que pueda terminar de desarrollarse y desarrolle el pensamiento crítico y su criterio. Cortar el círculo vicioso del desamparo generacional eterno es siempre injusto, porque el que lo hace ha recibido el desamparo desde arriba, ¿me entendés? Y a pesar de eso lo tiene que hacer, ¿viste? Así, y encima arrastrarlo al otro. Eh, Como el otro día había puesto una frase que le sacó de House que me encantó, ¿me entendés? Que decía, si quería justicia, has nacido en la especie equivocada. Entonces, en esa injusticia que hay del que se la come, digamos, el que tiene que cortar el círculo, ya sea la masa o el líder, eh, se le complica, ¿me entendés? Y entonces tiene que realmente entrar en un estado de trascendencia política, ¿me entendés? Tiene que trascender la dualidad, tiene que trascender la polaridad, ¿me entendés? Y entender que es lo que representa, ¿me entendés? El hecho de Jesús diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen mientras lo están alzando a latigazo y a chuzazo, ¿no? Por supuesto es un cuento así medio mítico, ¿no? Pero no deja de ser significativo y representativo en el sentido de que la única manera de que se corte el círculo es que el que lo corta trascienda la injusticia que ha recibido, digamos, y haga otra cosa a pesar de. Y bueno, si son un infante como la masa o los líderes, está difícil la trascendencia. Había quedado pensando en lo que había dicho recién, que el cuentito ese de Jesús
perdona lo que no saben lo que hacen, era representativo, ¿no? Entonces yo digo, es más significativo que representativo, porque es como que si vos decís, y bueno, eso representa una faceta de la humanidad. Bueno, supongo que hay gente que se puede decir que se han muerto por la justicia y han entregado su vida y han entregado ¿cómo se llama? Pero bueno, a mí me gusta más la versión humana, digamos, de Saramago sobre el evento ese, ¿me entendés? En el que está Jesús ahí colgando. Porque digo, lo que han escrito el Evangelio y han contado esa historia, digamos, me imagino que no habrán podido estar dentro de Jesús para saber qué era lo que estaba pensando mientras estaba colgado ahí y lo estaban azoteando, ¿me entendés? Más me suena a representación decir que mientras te están latigando, ¿me entendés? No te queda otra que odiar todo, ¿me entendés? Por favor, ¿me entendés? Por favor, alguien haga algo, ¿me entendés? No. Mientras me latiguean, qué sé yo. Pero bueno, como cuento, como fábula, es tremendamente significativo, digamos, la, la intención, digamos, del cuento. Por supuesto, no tiene sentido ponerme acá a analizar, digamos, qué es lo que han hecho después con esa supuesta fábula, ¿no? Y el hecho de que haya sido verdad o no. Yo me imagino que en la situación en la que estás colgado y te están azoteando, eh, es como esa cosa, ¿viste? Así, comenzar a dudar, ¿viste? Así de la bondad de Dios, ¿viste? ¿Por qué me estás dejando que me hagan esto, ¿viste? Eh, pero bueno, la fábula es una enseñanza que es un poco medio platónica, ¿no? Y decir, eh, a pesar de que te están azoteando, digamos, vos tenés que entenderlo y tenés que trascender eso y pedirle a Dios que los perdone porque son ignorantes, ¿me entendés? Y soportar en tu cuerpo la ignorancia con la que se maneja la violencia y el poder. Eh, Todo eso es muy significativo y hermoso, pero bueno, la realidad se maneja a través de la ilusión de control y del poder y del miedo, ¿no? Entonces, lo que sucede en las noticias claramente no cumple con los estándares, ¿me entendés? De Jesús y de lo habilidad y altruismo, ¿me entendés? Radical al punto de que te estén azoteando y vos igual entiendas, ¿me entendés? Que son ignorantes y que no saben lo que están haciendo. Yo entiendo que la única manera de tomar esa perspectiva trascendental, ¿me entendés? De superar la dicotomía, la dicotomía y la polarización política es cuando está a una determinada distancia. Eso es lo que justo decía eso el otro día en otro de los videitos, que hablaba con un amigo sobre la justicia y sobre el David y Goliat y no sé qué, ¿no? Y entonces él me decía, pero los palestinos están ahí, anda a decirle a un palestino que no tienen que pelear. Y por supuesto, ¿me entendés? O sea, yo a él, desde una distancia, en una conversación, le puedo decir, che, hay que trascender, ¿me entendés? La pelea. Pero si sos el palestino, no te queda otra que salir y pegarle palo, garrotazo a los tanques. ¿Me entendés? Entonces, cuando estás en la cosa, y cuando estás poniendo el cuerpo, digamos, y de forma directa, la urgencia, ¿me entendés? Y no hay trascendencia que valga, ¿me entendés? No podés entenderlo al otro que te está garroteando, ¿me entendés? Mientras tu cuerpo está en esa situación, ¿no? Tenés que tomar una cierta distancia. Y bueno, por eso digo yo, el cuento ese es una fábula muy hermosa, pero está tremendamente idealizado, más allá de lo que después se ha hecho del cuento ese, ¿no? Entonces, vamos a cortar el círculo vicioso de que a pesar de que sea injusto, tenemos que acarrear a la otra parte